Vamos a iniciar, pero antes le voy a pedir al pastor, como no tuvimos tiempo al principio de que se presenten varias cositas que es propio, pero por la carrera que tuvimos, lo vas a hacer, así que queremos conocerte un poquito. En estos días seguramente vamos a ir dando más detalles, ¿ya? Sí, bueno, mis hermanos queridos, disculpen por no presentarme. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador. También, por la gracia de Dios, tengo el privilegio de servir como el director del programa en español de Covenant Baptist Theological Seminary, que es un seminario que funciona en los Estados Unidos. Yo dirijo la parte en español. También dirijo el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. También dirijo la editorial Legado Bautista Confesional. Y son cosas todas conectadas con lo mismo, que es tratar de ayudar a nuestro pueblo de habla hispana a poder seguir creciendo en nuestra fe, a entender la palabra del Señor de una mejor manera. Así que eso, estoy casado hace este sábado 17 años. Tengo el gozo de tener 3 hijitos preciosos. Nati, que tiene ya 16, Jorgito, que tiene 12, y Sofía, que cumplió 10 el lunes pasado, y mi esposa Lady, que tenemos este matrimonio que ha sido realmente una bendición. Así que estoy muy contento de estar aquí, muy contento también de poder entablar una relación profunda, de poder ayudarnos, servirnos mutuamente. Realmente creo en la importancia de que las iglesias podamos trabajar juntos para la gloria del Señor. Así que estoy aquí para servirles. Espero que estas clases sean de ánimo, sean de bendición para ustedes. Eh, Cada vez que vuelvo a repetir estas cosas, vuelvo a pensar en la importancia que tienen. Así que oro al Señor. Estoy muy consciente de que no tengo mucho para enseñarles, pero si hay algo que pueda enseñarles, que eso golpee sus almas y nos ayude a ser diferentes. Esa es mi oración. Así que estoy aquí para ustedes y espero que la clase pueda ser de ayuda, mis hermanos. Muy bien, ¿hasta qué hora tenemos? 9:15, que tengo como 50 minutos por ahí. Ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Muy bien, mis hermanos, vamos a tomar esta segunda lección que lleva por título Paradigma interpretativo de la doctrina de la Iglesia. Suena fuerte, suena difícil, lo es un poco, pero como lo que vimos en la primera lección, entender estas cosas, mis hermanos, puede hacer toda la diferencia en nuestra manera de estudiar teología. Estoy seguro que has tenido discusiones o conversaciones con personas amadas que cuando están hablando de una doctrina dice, sí, pero mira lo que dice este texto, pero mira lo que dice este texto, y uno no puede conversar o tratar el tema porque el texto que está usando está en la Biblia, pero no lo está usando de la manera correcta, en el orden correcto, y entonces no basta solo con que esté en la Escritura, es que lo esté diciendo en el sentido correcto, en el lugar correcto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido entristecidos en el alma al escuchar iglesias muy perdidas en su doctrina diciendo, ve allá al vecindario y comienza a rodear eso y pon la planta de tus pies porque lo que toque en tus pies eso será tuyo y el Señor te lo dará? Y uno dice, oye, eso sí está en la Biblia, pero esa no es la manera de interpretarlo. Y aunque estoy dando un ejemplo burdo, ¿verdad? Gracioso, es mucho de lo que pasa también cuando estudiamos la doctrina de la iglesia, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, la forma en la que llevamos a cabo la doctrina de la iglesia es de una forma pragmática. Y eso significa, así lo hemos hecho siempre y así lo vamos a seguir haciendo. Así fue como me lo enseñaron y entonces así es como lo hacemos. Así es como funciona, mira cómo nos ha ido, tenemos personas, lo voy a seguir haciendo. Eso es en el peor de los casos, porque cuando alguien obra de una manera pragmática, está tratando la iglesia de Dios de una manera ilegítima, porque esta iglesia es de Él y tenemos que hacer las cosas como Él lo reveló. Así que no estoy hablando de los que viven de manera pragmática. Yo quiero hablar hoy y quiero hablar a tu conciencia y a tu corazón
si tú eres alguien convencido de que la manera de actuar en la casa de Dios debes tener un justificativo bíblico para poder hacerlo. Lo que te quiero ayudar a entender mejor hoy es cómo interpretar correctamente la Biblia con respecto a este tema para poder tomar los textos del lugar correcto. Mis hermanos, la discusión con respecto al gobierno de la iglesia, como ya vimos, tiene como fundamento último la forma en la que nosotros interpretamos las escrituras. ¿Por qué los presbiterianos creen en lo que creen? Te voy a decir algo. Son gente muy seria y de los mejores teólogos que el mundo ha tenido han sido presbiterianos. Pero uno dice, ¿por qué ellos creen eso de la iglesia, que los pastores son los que tienen la autoridad? ¿Por qué lo creen? Lo creen porque creen que pueden probarlo con la escritura. ¿Por qué los anglicanos, que son una iglesia protestante también, creen en esta forma visible y como que alguien tiene que tomar ese lugar para que el poder venga de una manera descendente? ¿Por qué lo creen? Porque ellos creen que lo pueden tomar de la escritura, que eso es lo que la escritura enseña. Así que cuando tú te pones a ver entre personas serias que quieren honrar al Señor, el verdadero problema es un problema hermenéutico. Hermanos, y esto es un tema del que podríamos hablar sin empezar la clase, podríamos hablar 5 horas sobre este tema. Porque la predicación que tenemos no basta con que sea expositiva. La forma en la que predicamos no basta con que digas yo voy texto por texto de la palabra de Dios. Si tú estás aplicando una hermenéutica incorrecta, de nada sirve que repases toda la escritura porque no la estás predicando como debes predicarla. Hoy vivimos en una cultura moderna, posmoderna, pero la hermenéutica que nos enseñaron, que se enseñan en nuestros seminarios, que se enseñan en las iglesias, es una hermenéutica moderna, no como la que usaban antes los padres de la iglesia o los reformadores. Es una hermenéutica nueva, es una hermenéutica que, perdónenme la expresión tan fuerte, castra el sentido divino de la escritura y nos enseñan a decir, lo único que tienes que hacer es ver cuál es el contexto del libro, qué es lo que el autor humano pensaba, qué entendían los receptores humanos, qué era lo que estaba pasando en esa ciudad, como si eso fuera lo único que estaba pasando. Eso es lo que está pasando desde el punto de vista humano. Pero si la Biblia es palabra de Dios, que lo creemos, entonces hay una intención divina que también está allí. Y aun cuando el autor humano no la hubiera entendido completamente, porque muchos dice que hablaban de parte de Dios y luego trataban de indagar qué fue lo que Dios decía y de qué cosas hablaba, porque no entendían absolutamente todo, pero el autor divino siempre tuvo la misma intención. Por lo tanto, la escritura se la debe interpretar con la escritura. Y el contexto de cada versículo bíblico es toda la escritura, no lo que está antes nada más. Porque no importa si Isaías no sabía lo que el apóstol Juan iba a decir, pero si el apóstol Juan está citando a Isaías y está diciendo, esto se hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta, eso es lo que significa ese pasaje. Porque el autor está interpretando lo que el autor quiso decir. Siempre me gusta decirle a mis estudiantes algo que podría parecer un poco ridículo, pero imagínate que vamos a una librería nosotros, a una biblioteca, y viene aquí a Tacna un autor de un libro muy conocido y que nosotros somos fanáticos. Y entonces me llevas, pero me llevas con un poco de recelo. Este ecuatoriano va a salir con cosas raras. Y entonces el autor está hablando y de pronto yo le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Verdad que cuando tú escribiste en el capítulo 4 de tu libro y hablaste de unas sombras, tú estabas hablando de esto, de esto, de esto, porque esto calza perfectamente? Y él me queda mirando y me dice, qué interesante. Nunca lo había pensado. No, pero esa no fue la intención. Lo que yo quería, y de pronto tú escuchas que suena una mesa y una silla. ¡Bla! No, eso es lo que tú quisiste decir, porque yo sé que esa fue tu intención. Oye, tú dirías, este está loco, hay que meterlo preso este. Nadie se pondría a discutir con el autor sobre sus intenciones, porque nadie las conoce mejor que el autor. Y si Dios dice e interpreta lo que Dios dijo, esa es la interpretación infalible de lo que Dios dijo. Aun cuando el tercer templo profetizado en Ezequiel tenga tantos detalles,
si Pablo dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Y si Jacobo dijo, y esto es para que se cumpliera la palabra que dice, reedificaré el tabernáculo caído de David, entonces eso es lo que significa. No te atrevas a amarrar al autor porque no calza con el sistema que nosotros nos inventamos de lo que creemos que el autor quiso decir. La escritura se interpreta a sí mismo, porque en la escritura Dios explica lo que Dios a menudo reveló. Estos principios son básicos, pero necesitamos rescatarlos. No le puedes quitar la vida sobrenatural a un libro sobrenatural. Tienes que interpretarlo como hombre, porque los hombres escribieron en palabras de hombre, en un contexto de hombre, en una cultura en la que vivieron. Pero no te olvides que no es solo eso. Trata la Biblia en el honor que la Biblia debe tener, porque el autor sigue hablando al interpretarse a sí mismo. Amén. Esto no era parte de la clase, pero tenía que decirlo. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, volvemos a la clase. Así que el tema es un tema hermenéutico. El tema es un tema de cómo interpretamos la escritura. Lo que yo quiero mostrarte en esta lección breve, y espero condensada, pero con algunos principios importantes, es que nosotros cuando vamos a la escritura es posible encontrar paradigmas y formas que te ayudan a interpretar la escritura. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Número uno, voy a tomar el pasaje célebre e importante de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, para poder mostrarte cómo en ese contraste nosotros aprendemos un paradigma claro que tiene que ser aplicado al Nuevo Testamento. Después de ver Hebreos 1, 1 y 2, te voy a llevar a aplicar eso en la vida de la iglesia y luego te voy a dar algunos ejemplos prácticos. Esa es nuestra misión en esta lección. Te voy a mostrar el paradigma, lo voy a aplicar al Nuevo Testamento en la iglesia y te voy a dar algunos ejemplos prácticos sobre cómo esto se aplica en una manera que nosotros podamos entenderlo. ¿Estamos listos? Muy bien. Veamos el gran esquema de la revelación de Dios que aparece en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte. Este pasaje constituye un gran esquema de cómo Dios se reveló. Y lo que nosotros vamos a mirar aquí, que es bien conocido, es que en Hebreos 1, 1 y 2, la primera parte, hay un contraste entre cómo Dios se reveló en otro tiempo y cómo Dios se ha revelado en estos últimos días. ¿Te acuerdas? Ahora, en ese contraste hay un montón de cosas que nosotros podemos aprender. Quiero que veas conmigo el texto y que si tienes tu Biblia abierta, yo lo voy a leer en una traducción literal de este pasaje. Dice así: en diferentes momentos y de diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Yo quiero mostrarte mi primer gráfico en donde está simplemente contrastado en griego esta frase o este texto que hemos acabado de leer. Quiero ver si se ve pero no se ve mi puntero, ¿verdad? No, ok, voy a tener que mirar hacia arriba, ¿está bien? Hermanos, yo he puesto en este gráfico el contraste que hay entre dos cláusulas que claramente se están contrastando. Quiero que me permitas hacer una pequeña explicación aquí de la gramática o la sintaxis que tenemos aquí. La cláusula número 1 tiene un sujeto que es Dios. Dios. Ese sujeto, Dios, el verbo es habló o habiendo hablado. Dios habló, algo que hizo en el pasado. Pero luego tú tienes el complemento. ¿Cómo habló? Habló muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo primero que encuentras allá, el complemento. Así que muchas veces y de muchas maneras, Dios habló. ¿Qué tecnología? Yo estoy maravillado con la tecnología aquí. La aplasto aquí.
¿Verdad? Y esto al ojo que se me duerme también le puedo apuntar. Ok. Ahora, noten, el sujeto, el verbo, el complemento, muchas veces y de muchas maneras. Luego, el objeto directo, a los padres por medio de los profetas. Eso es lo primero que vemos. En el contraste no aparece el sujeto es tácito, por eso lo he puesto aquí entre llaves. Dios es el mismo sujeto, también ha hablado, pero el complemento aquí es en estos últimos días, en estos últimos días, Dios ha hablado a nosotros en el Hijo. ¿Ves? Esta idea es que nosotros vemos claramente un contraste. Dios es el mismo, hizo lo mismo, hablar, pero lo hizo de manera diferente y lo hizo por medios diferentes. Quiero mostrarte algunas cosas que nosotros podemos aprender de este contraste bien importante aquí. Muy bien, ¿qué es lo primero que aprendemos? Hermanos, el hecho de que Dios sea quien revela en las dos etapas que se mencionan aquí, establece una preciosa continuidad en la revelación. El hecho de que sea Dios quien se revela muestra una preciosa continuidad. Hermanos, una de las cosas que nos ha sido arrebatado de nuestra mano, de nuestra teología, es la preciosa unidad y continuidad que tiene toda la historia de la redención. Perdónenme si hablo, estamos en una clase teológica, así que tengo que presentar defensa de ciertas cosas. El dispensacionalismo nos enseña que la tierra o la historia del hombre está dividido en 7 etapas. 7 etapas que de alguna manera son únicas en sí mismas y aunque tienen algún tipo de relación, la relación no es tan profunda como uno esperaría, sino que Dios habla, escoge un hombre, le pone una prueba, el hombre fracasa, Dios trae juicio y otra vez empieza una siguiente etapa y de esa manera se separa la historia del hombre como si fueran 7 vagones de un tren en donde el uno no necesariamente está conectado con el otro. Esa discontinuidad llevó a los dispensacionalistas clásicos a cometer errores gravísimos, como por ejemplo decir que en el Antiguo Testamento la gente era salva por obras y que en el Nuevo Testamento en la iglesia la gente es salva por fe o por gracia, como si la gente salva del Antiguo Testamento fuera de una especie diferente a la nuestra, que estamos caídos en nuestros delitos y pecados y no tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo, a menos que Dios haga algo para abrir nuestros ojos y traernos de regreso a Él. Si el hombre sigue siendo el mismo, el método no puede ser diferente, porque la dificultad sigue siendo la misma y solo hay un mediador y solo hay un medio de gracia y solo hay una historia y es la historia de Cristo Jesús, prometido en el Antiguo Testamento y revelado para nuestra salvación y nuestro bien en el Nuevo. La historia no puede ser dividida porque la historia es una sola. Sí, tiene variaciones. Era sombra y luego tiene sustancia. Te di el ejemplo. Es como la sombra de un árbol y tienes el árbol. Esa es la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay una verdadera conexión que no la puedes romper. Porque cuando la rompes, corres el peligro de entonces el Nuevo Testamento crecer sobre algo fofo que no tiene ningún fundamento y el Antiguo quedarse como si fuera una historia inconclusa que no se termina. El Antiguo prevé y está apuntando hacia el Nuevo y el Nuevo se para, se levanta sobre el Antiguo. Hay una verdadera relación orgánica. Decía San Agustín de Hipona algo parecido a esto. En el Nuevo, el Antiguo es revelado. Y en el Antiguo, el Nuevo estaba velado o oculto. Pero estaban conectados, siempre lo han estado, porque esa es la historia de la redención. Hermanos, acuérdense de esto. Si los hombres tienen la misma condición desde que Adán cayó, la forma de ser salvo tiene que ser la misma. Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay más. Los que vivieron antes de Jesús fueron salvos
en virtud del sacrificio que Él haría. Y los que vivimos después de que Jesús vino, somos salvos de la misma manera en virtud del sacrificio que ya vino. Él es el centro de la historia. Él es la centralidad de todo lo que se hizo en la historia de los hombres. Tu interpretación de las Escrituras no puede fracasar en ver la preciosa unidad que hay entre estas dos realidades en la vida de la historia de la redención. Hermanos, podríamos decir muchísimo, pero quiero simplemente mostrar los principios, porque esto es todo un tema, podríamos hacer 2 lecciones sobre esto, pero esto es importante simplemente tomarlo. Quiero decirte una cosa final con respecto a esta unidad. Hermanos, a mí me enseñaron hace muchos años que había algo que se llamaba el protoevangelio en Génesis 3:15. Me enseñaron eso, pero no me dijeron qué significaba eso. Claro, el protoevangelio. Y entonces vendrá una descendencia, no lo entiendo, pero bueno, dicen que es importante. Cuando tú rompes la continuidad de la historia, ese protoevangelio no tiene ningún valor. Pero si tú mantienes la unidad de esa historia, no es una exageración decir lo que te voy a decir ahora. El resto de la Biblia, después de Génesis 3:15, se trata de tratar de hacerte entender y explicarte qué es lo que Dios prometió en ese versículo. Está así de unido, es así de profundo y así de serio. Génesis 3:15 es el corazón de la Biblia, porque el resto de la Biblia se encarga de mostrarte qué fue lo que Dios dijo cuando prometió que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la otra simiente, y que la simiente de la una iba a herir en la cabeza, la simiente de la otra, aunque le iba a herir en el calcañar de regreso. Es una semilla de un glorioso árbol del que se trata toda la historia de la redención. Hermanos, Cristo no es algo a lo que aisladamente ciertos textos de la Biblia apuntan. Cristo es el centro de la Escritura. Estos son aspectos bien importantes de nuestra teología. Ahora, pero así como hay una unidad, también tenemos que entender que hay una discontinuidad y nuestro contraste lo muestra. Hermanos, evidentemente es Dios quien habla, es Dios quien se reveló, pero no lo hizo de la misma manera, no lo hizo de las mismas formas, no lo hizo simplemente usando lo mismo en un mayor aumento, no, lo hizo de manera diferente para mostrarnos que hay unidad, pero hay discontinuidad entre las dos partes de esa historia. Hermanos, esta discontinuidad tiene que ver con un desarrollo progresivo que va de menos a más, que comienza con la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer y después, mediante pasos adicionales, llega hasta cumplirse en la completa revelación que hay en el Nuevo Testamento. Estos pasos adicionales es todo lo que contiene la Escritura. La Escritura se traza así. Está la promesa, el desarrollo de esa promesa en mayor revelación y el cumplimiento de la promesa. Bien, ha dicho alguien al decir que la Biblia se podría dividir en 2 frases. ¿Dónde está el Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está el hijo de la serpiente, de la mujer, que vendría a destruir al descendiente de la serpiente? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es como está conectada la historia. Por eso la importancia de ver a Jesús como el Mesías. Ahora, eso nos lleva a una segunda cosa. Hemos visto la continuidad. ¿Y de dónde viene la continuidad? Quiero recordarles que el sujeto de la primera cláusula es el mismo de la segunda. Es Dios. Es Dios quien habló y eso le da unidad y continuidad, aunque también discontinuidad. Eso nos lleva a una segunda cosa. ¿Cuáles son las características de eso que el Señor dijo antes? Esa parte de arriba, vamos a mirar, ya hemos visto que hay unidad, pero ahora quiero ver la discontinuidad para entenderla
Entonces vamos a meternos en esta parte que está aquí arriba. ¿Cómo es que el Señor nos muestra a través de esto las características de esta revelación de antes? Para este ejercicio que quiero hacer con ustedes, voy a tomar los 3 adverbios que aparecen en el elemento que tiene que ver con cómo el Señor se reveló, cómo lo hizo, porque en estos últimos días lo hizo diferente. Pero aquí estos adverbios nos van a permitir entender cómo fue esa revelación. Ténganme paciencia, les aseguro que esto va a ser útil. 3 palabras clave. La primera es la palabra griega palai. Este adverbio que denota tiempo pasado en contraste con el presente, apunta a un momento en el pasado y por esa razón puede ser traducido como anteriormente, hace tiempo. Dios habló hace tiempo. Y esta manera de entenderlo es que el Señor está contrastando el tiempo en el que habló. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el contraste de abajo, dice en estos últimos días. Eso es lo que está siendo contrastado con palai. El segundo adverbio es polúmeros. Este adverbio denota algo que no es hecho de una sola vez, sino que es hecho en muchas partes o también formas. Esta característica de la revelación de Dios antes nos muestra que la revelación que Dios dio fue por medio de un proceso de tiempo. No lo hizo de una sola vez, lo hizo por partes. Esa es la idea. Y de aquí nosotros tenemos 2 implicaciones que yo quiero que ustedes miren con mucho cuidado. Si la revelación de antes Dios la hizo por partes, entonces, número 1, la forma en la que Dios se reveló en el pasado fue de manera progresiva en aumento. Es algo evidente, pero es lo que podemos implicar de aquí. Dios lo hizo por partes. ¿Qué es lo que eso me lleva a pensar? Entonces Dios lo fue haciendo poquito a poquito. Pero el poquito que vino después del anterior hace que el poquito sea más grande y más grande y más grande y más grande. De manera que hay una forma progresiva en esa forma en la que Dios iba revelando. Pero hay una segunda implicación que es bien importante también. Y esa implicación es que Dios nunca se reveló de manera ininterrumpida. Porque dice que lo hizo muchas veces. Significa que no lo hizo una sola vez, constantemente, no, lo hizo muchas veces. ¿Qué implica eso? Que hay un ritmo en esa revelación, que hay un ritmo, que habían momentos en los que Dios estaba revelando y que cuando revelaba había una forma muy importante de mostrar esto es lo que quiero, pero luego Dios guardaba silencio. Y luego llegaba una gran revelación y luego Dios guardaba silencio. Y luego una gran revelación y Dios guardaba silencio. Ese ritmo es el que te quiero mostrar porque es vital entenderlo. Nosotros tenemos muchos pasajes en la Escritura en la que se dice que Dios no hablaba. Hace unos años prediqué en Ageo y una de las cosas asombrosas cuando uno lee Ageo 1:1 es que dice, y en el año tal de tal rey vino palabra de Jehová a Ageo. Cuando uno no entiende el contexto se podría quedar corto, pero cuando uno recuerda que el Señor no había hablado por muchísimos años, esa frase constituye una preciosa noticia. Dios volvía a hablar. ¿Sabes por qué? Porque Él no hablaba todo el tiempo. Él revelaba y luego entonces caía en una especie de valle donde había silencio. Todos los que vivieron en el valle vivían a la luz de lo que se había revelado aquí. Pero entonces se caía en un valle de silencio hasta que Dios otra vez volvía a hablar. Se volvía a caer y otra vez volvía a hablar. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Y finalmente, el último adverbio es polútropos. Polútropos significa de diferentes maneras. No quiero meterme en estos detalles. Las diferentes maneras a las que se refiere tiene que ver con que Dios lo hizo por visión, por sueños, por éxtasis, ¿verdad? Uno de los teólogos serios, el León de Princeton,
B.B. Warfield dividió la revelación de Dios en tres categorías. Él hablaba de manifestaciones externas, que era cuando Dios hablaba utilizando la naturaleza o utilizando alguna forma, y entonces los hombres podían percibirlo a través de los sentidos, escuchar su voz, verlo, ¿verdad? Percibir un aroma. Eso es manifestación externa. Es una de las muchas formas, o Dios usó esa forma en muchas maneras para poder hablar a los hombres. Pero la segunda, dice B.B. Warfield, es la sugestión interna. Ya no tenía que ver con cosas externas a él, al hombre, sino cosas que pasaban en su mente, que no estaban pasando en los sentidos, sino en su mente. Por ejemplo, un sueño. O iba caminando y de pronto se quedaba mirando la pared y Dios hacía una revelación, pero no estaba pasando allí, estaba en su mente. Y Dios también se reveló de esa manera, en sombras, en sueños, en visiones. Eso es lo que eran las visiones. Pero la última le llama a B.B. Warfield operación concurrente, que es cuando Dios usaba al hombre dejándole usar sus sentidos. El hombre era completamente activo, pero Dios revelaba su voluntad a través de usar al hombre. Eso lo vemos en la forma de la inspiración de la Escritura, pero hubieron también muchas formas en las que Dios lo hizo así. Así que muchas maneras, pero muchos tiempos. Ahora quiero que te prepares porque te voy a mostrar unos gráficos. John Owen, el gran puritano, trazó un ritmo al mirar este pasaje y dijo, en Hebreos 1 nos recuerda cómo Dios se iba revelando de manera progresiva. Yo quiero que notes lo que Owen decía. Él dividió esto como en 4 etapas en donde Dios hizo una gran revelación. Después de revelar, los que vivieron después de esa revelación vivían a la luz de esa revelación hasta que caían en un valle, completo silencio, y luego Dios volvía a revelar. Así que yo quiero mostrarte los gráficos que nos ayudan a entender esto. Mira el primero que tenemos aquí. ¿Lo pueden ver? Esto es lo que dice Owen. Te voy a leer sus palabras. La primera revelación se hizo a Adán en la promesa de la simiente, que fue el principio de la fe y la obediencia a los padres antes del diluvio, y a esta estaban subordinadas todas las revelaciones particulares posteriores hechas a Set, Enos, Enoc, Lamet y otros antes del diluvio. Quiero que miren nuestro gráfico. Dios se reveló de una manera gloriosa, redentiva, cuando Dios le revela Génesis 3:15 a Adán y a Eva. Esa es la gran revelación. Viene un redentor. Después de eso, Dios no vuelve a revelar mucho, pero todos los que vivieron bajando ese monte, vivieron a la luz de esa gran revelación que Dios le hizo a Adán. Y entonces tenemos, por ejemplo, el hecho de que Abel sabía que había que sacrificar animales. Adán se lo enseñó. Lo mismo podemos decir de la descendencia de Sed y después cuando los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor, vivían a la luz de la revelación. Lo único que sabían era la promesa que Dios le había hecho a Adán. Y entonces tú tienes esa promesa, la gran revelación comienza a caer y luego tienes los días antes del diluvio, que es como una especie de valle. Luego tienes una segunda etapa. En esta segunda etapa, nosotros tenemos a Noé después del diluvio en la renovación del pacto y el establecimiento de esta adoración en su familia. Todos los que vivieron después de Noé, antes del llamamiento de Abraham, vivieron a la luz de esa realidad. Dios se revela, ellos vivieron a la luz de esa promesa y luego vinieron los días en los que estaba un valle, había silencio. Pero luego llega una tercera etapa. En esa tercera etapa, nosotros tenemos a Abraham. Abraham, en la restricción de la promesa a su descendencia, Dios dice, es un hijo tuyo. Y en esa ilustración completa de la naturaleza de lo que esto sería, y sus hijos y el pueblo de Israel, que vendría después, vivieron a la luz de esa promesa. ¿Te acuerdas? Esto es muy interesante porque tienes a Abraham en la gran revelación. Isaac dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Jacob le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac.
José se refiere a los tres patriarcas, pero algo muy interesante es que cuando el pueblo de Israel está sufriendo en Egipto, dice, y Dios se acordó del pacto que hizo, de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué interesante. Hay una conexión en donde los que vivieron en esa bajada de la montaña vivieron a la luz de esa gran revelación. ¿Me están siguiendo hasta aquí o no? Pero luego Dios hizo silencio otra vez. Ya lo sacó, pero ahora había silencio. ¿Y qué es lo que viene ahora? La cuarta y última etapa, que es la gran revelación que fue en Moisés, en la entrega de la ley, pero luego nosotros tenemos una conexión importante. Me encanta cómo lo hace Owen, porque miren esto. La gran revelación en esta cuarta etapa es el hecho de que Dios dice, vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios, y les dice, anden como yo les mando. Pero a la luz de esta revelación, tú tienes a David y a Salomón, que ellos, basados en eso, comienzan a tratar con el tema del tabernáculo y del templo. No era algo nuevo. Ese Dios que nos llamó a ser su pueblo, ahora nos llama a adorarle. Y tenemos que adorarle. Lo hacemos en el desierto, pero tenemos que construir una casa en una ciudad, una casa física firme. Y entonces, todo lo que vino después, los profetas exhortaron al pueblo recordando, acuérdense del pacto que Dios hizo con ustedes en el desierto. Así que todo lo que venía estaba conectado con la gran revelación. Espero que esté probado ya al punto, probado y reprobado, de que hay una gran revelación. Los que vinieron después vinieron a la luz de esa revelación y finalmente hay un valle de silencio por un tiempo. ¿Por qué esto es así? Porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos queridos? Ahora, quiero que veas, la otra implicación se hace visible también. Habíamos dicho no solamente el hecho de que habló Dios en este ritmo, sino que nosotros tenemos un progreso en esa revelación. Aquí están las cuatro juntas, pero tú ves que desde Adán hasta la revelación en Moisés, hay un despliegue, hay un avance que es parte de cómo nosotros entendemos el hecho de que Dios fue sumando revelación y la revelación iba en un sentido progresivo. Así que, cerrando esta parte del primer contraste, nosotros tenemos que decir que esto nos muestra el esquema, la forma de la primera frase de nuestra cláusula que dice, Dios se reveló de muchas maneras, en muchos momentos, antes a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Se entiende el paradigma que encontramos allí, mis hermanos? ¿Sí o estoy solo? ¿O tengo que comenzar a apuntar a los ojos? Muy bien. Ahora, eso me lleva al segundo contraste. Y el segundo contraste tiene que ver, ok, ¿y cómo es el nuevo? ¿Es igual o cómo es? No es igual, porque ya no dice muchas veces, dice que ha sido de una sola vez. Y no dice muchas formas, dice es por medio del Hijo. Y cuando eso contrasta, nos da también como resultado un gráfico que nos permite entender cómo es la revelación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y entonces yo quiero compartirles aquí este gráfico. ¿Ven? Es la misma idea. La diferencia es que ya no hay cuatro montes que van haciendo algo progresivo, hay solamente uno. ¿Y qué quiero decir con eso? Hermanos, Jesucristo es la gran revelación y es la forma en la que el Padre habló en estos últimos días. Ahora, esa gran revelación lleva a que otros puedan vivir a la luz de esta gran revelación. Porque tienes Pentecostés, que ciertamente fue parte de esa revelación, se está revelando el Cristo resucitado. Ese Jesucristo que ustedes mataron, el Señor lo ha proclamado Rey y Señor sobre todo. Es parte de la conexión de quién era Cristo. Pero todo lo que viene después está conectado con esta gran revelación. Así que el paradigma o la forma en la que nosotros entendemos el Nuevo Testamento tiene que respetar
este principio importantísimo de el ritmo o la forma de cómo nosotros lo entendemos. Esto me lleva a pensar, si esta es la forma, ¿cómo se aplica esto en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se aplica esto en el Nuevo Testamento? Lo que te voy a decir ahora, estoy casi por terminar esta lección, pero quiero explicarte unas cositas. Lo que te voy a decir ahora es algo que para mí fue revelador cuando pude entenderlo en la Escritura. Y yo espero que sea así también para ti, porque te voy a mostrar el esquema, pero luego lo voy a aplicar, tal como te dije al principio de esta lección, para poder ver cómo esto funciona. Hermanos, si este es el cuadro del Nuevo Testamento, toda interpretación hermenéutica en el Nuevo Testamento debe respetar esa realidad de que hay una gran revelación y que luego de esa gran revelación se baja hacia un valle en donde nosotros tenemos una realidad que ya no es igual a como era. Esto es lo que he llamado el esquema o el paradigma de las dos etapas. ¿Cómo se debe interpretar la iglesia? ¿Cómo se debe interpretar el Nuevo Testamento a la luz de la iglesia en dos etapas? Esto es sumamente importante. Yo quiero ilustrarte esto a través de algo que, una ilustración bíblica y la otra es una ilustración de la vida, del día a día. La ilustración bíblica dice que la iglesia es comparada con un edificio, ¿sí o no? Ese edificio tiene por un lado un fundamento que fue puesto por los apóstoles, pero ese edificio que fue fundamentado en los apóstoles, luego es sobreedificado. Yo te pregunto y quiero que me contestes en esta noche. ¿Poner el fundamento y sobreedificar es lo mismo? ¿Sí o no? No, son dos trabajos diferentes. De hecho, incluso requiere mano de obra experta en cosas diferentes. Yo tengo un amigo amadísimo en Chile que es constructor de edificios y me he sentado con él a hablar por horas de cómo hacen las bases y me muestra fotos, ¿verdad? Le he dicho que algún día voy a ir a ver esos edificios con mis propios ojos, pero es una ciudad para abajo lo que son las bases. Pone hierro, pone esto, calcula de esta manera. Se necesita expertos estudiados claramente en ese tipo de cosas, sobre todo en Chile donde tiembla tanto la tierra. Tiene que tener tantos detalles para que los edificios puedan ser edificados correctamente. La mano de obra que pone el fundamento es mano de obra calificada. Pero después de que se termina de poner el fundamento, se llama a otro grupo que es mano de obra calificada para ahora construir hacia arriba lo que los otros construyeron hacia abajo. Son dos etapas del mismo edificio que no son iguales, pero que muestran la continuidad que hay entre los dos. En el uno se necesita cierto tipo de mano, cierto tipo de maquinaria, cierto tipo de material. En el otro hay ciertas cosas que se siguen utilizando, pero definitivamente hay otro tipo de maquinaria, otro tipo de mano de obra y otro tipo de material. Hermanos, así es como tenemos que entender la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque la iglesia que nosotros vemos en el libro de Hechos, sobre todo al principio, lo más pegado a la gran revelación, es una iglesia que es extraordinaria. Es una iglesia donde hay hombres, si ustedes recuerdan el capítulo 8, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. No me vengas con que eso es algo así aquí. Ese hombre fue llevado, fue teletransportado, fue un milagro. Y Dios lo puso allí para que le predique a ese hombre y lo bautizó, etcétera. Hombres hablando lenguas que nunca habían estudiado, idiomas verdaderos, hablando y glorificando a Dios. Hombres resucitando a otros hombres. ¿Cómo es posible? Se está poniendo el fundamento. Pero después de que el fundamento se puso, tú te das cuenta que hay un ritmo que cambia. Y si antes se hablaba de que Pablo resucitó al que se le quedó dormido, que creo que voy a tener que pedir alguno de esos poderes esta noche, si dice que Pablo resucita a ese que se le durmió y se murió porque se cayó,
Después Pablo ya no habla así cuando habla con Timoteo con respecto a su estómago. Le recomienda la medicina de esos días para que pueda tener un poco más de tranquilidad con respecto a su estómago. Hay cosas que cambian. Pablo en las cartas, como en 1 Corintios 12 al 14, específicamente habla de los dones extraordinarios, que no se paren dos o tres a hablar, no, uno a la vez. Y si habla, que tenga interpretación de lenguas y esto. Y uno dice, wow, pero no habla de eso en la primera carta a Timoteo ni a Tito. Y ya no habla de esos temas. ¿Qué pasó, Pablo? Es que hubo un cambio, hay un ritmo que tiene que ser tenido en la mente si quieres interpretar correctamente. ¿Sabes por qué? Porque podrías construir mal tu teología de la iglesia si tomas principios de la iglesia extraordinaria en el fundamento y tratas de vivir así en la iglesia ordinaria, en la construcción hacia arriba. Déjame darte otra ilustración que para mí es muy útil. Piensa en una mujer que tiene un bebé en su vientre, ¿ok? Esa mujer tiene un bebé en su vientre y ese bebé vive a través del cordón umbilical, ¿sí o no? Come, vive, sobrevive, va creciendo, no necesita el sol, no tiene ningún problema, está dentro de la pancita de su mamá. En el momento en que ese bebé nace, es dado a luz, las cosas que antes necesitó ya no las necesita. El cordón umbilical es famoso porque el papá viene y el doctor le dice, corta el cordón umbilical. Entonces viene y ¡tup! Lo corta. Ya no lo necesita más. Porque ahora tiene que respirar con sus propios pulmones. Tiene que comer a través de esto. Tiene que recibir sol. Ya no es como era. Ya no vive a partir de su mamá. Ahora tiene una existencia que es diferente. Es el mismo bebé. A mí me encanta ver esas fotos en 3D donde el bebé duerme y pone las manitos así y después fuera de la barriga duerme igualito afuera. Y uno dice, es el mismo bebé, pero la vida no es igual, la etapa no es igual, y aunque ciertamente en esto hay una conexión importante, porque piensa, hay ciertas cosas que cuando estaba en la barriga ya no le sirven cuando está afuera, pero hay otras cosas que sí. El cordón umbilical le servía de manera muy importante cuando estaba en la barriga. Cuando sale el cordón umbilical se bota, pero el corazoncito que latía para darle vida cuando estaba dentro de la barriga, lo sigue teniendo cuando está afuera, porque hay continuidad y discontinuidad. ¿Y cómo saber qué es lo que continúa, pastor? Bueno, lo que continúa es lo que en esta etapa sigue siendo necesario y que lo sigues viendo en la etapa de la iglesia ordinaria. Por ejemplo, en la iglesia extraordinaria habían pastores, pero en la etapa de la iglesia ordinaria también los hay. Y el Nuevo Testamento se encarga de mostrártelo con claridad. Así que si nosotros aplicáramos este principio hermenéutico, nosotros podríamos tener mucha claridad sobre ciertos pasajes. Vamos a poner el ejemplo que les di de 1 Corintios capítulo 12 al 14. Si ustedes son cesacionistas como yo, ustedes van a decir, pastor, realmente tengo muchos problemas cuando viene un hermano carismático o alguien que cree en las lenguas hoy y me dice, ¿y qué hacemos con este texto? Y yo no sé qué hacer, no sé cómo explicárselo. No, lo que pasa es que Pablo está hablando de algo real. Estaba sucediendo. Quiero que te imagines el culto en la iglesia a los corintios. Entonces venía uno y decía, el Señor se me reveló. Y se paraba y comenzaba a hablar. Y luego venía uno que comenzaba a hablar en lenguas y entonces le asignan a uno que tenía el don de interpretación de lenguas y se paraba. Y tú te puedes imaginar que ese culto era un poquito candela, ¿no? Porque había bulla. Y Pablo entonces tiene que regularlo. Y dice, a ver, no hablen todos a la vez, uno a la vez. Si alguien va a hablar, que hable con interpretación, porque si no, te estás ministrando a ti solo y la idea es que es mejor ministrar al resto. ¿Cuánto sería mejor ser profeta? Todas esas cosas son verdaderas y no tienes que tratar de pasarlos por alto o arrancar esas hojas de la Biblia para decir, nosotros no creemos en los dones extraordinarios. Sí creemos que estuvieron. Ahora, piensa en esto. Si yo te preguntara a estos estudiantes atentos, si yo te preguntara, aquí
está el libro de Hechos. ¿Dónde estaría en esta estructura Primera los Corintios? ¿Sabes? Definitivamente no está aquí, porque aquí hay cosas, en Corintio habían cosas que son extraordinarias. Seguramente, sin querer ser dogmático, estaba como por aquí. ¿Por qué Pablo tiene que hablar de las lenguas? Porque estaban en ese periodo de transición entre la iglesia extraordinaria hacia la ordinaria. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, no tienes que hacer magia para explicar el texto. Eso es lo que estaba pasando, pero Pablo mismo dice que eso se iba a terminar. Y de hecho se terminó, porque cuando tú lees libros o cartas que están aquí, ya no dice, no se olviden que hable uno a la vez y entonces que tenga interpretación, porque ella no habla de eso. Porque hay un cambio, hay un progreso y hay que aprender a interpretar cada libro, cada episodio a la luz de ese progreso, porque si no, vas a terminar construyendo una doctrina ensamblada entre dos etapas que tienen que ser claramente distinguidas. Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros afirmamos, cuando digo nosotros, todos los que sostenemos la fe que yo tengo con respecto a la eclesiología, nosotros afirmamos que hoy solamente hay dos oficios en la iglesia: pastores y diáconos. Entonces viene alguien que dice, a ver, pastor, ¿no dice Efesios capítulo 4 que hay evangelistas también? Y no quiero pelearme con ninguno de ustedes, quiero tener una linda estancia aquí en Tacna, pero quiero decirles lo que pienso. ¿Cómo tú sabes qué se mantiene de lo que era? Nadie puede negar que habían evangelistas en la iglesia, porque el Señor lo afirma. La pregunta no es si los había. La pregunta no es si el Nuevo Testamento habla de ellos. La pregunta es si ellos pertenecen a la iglesia ordinaria o son parte de la iglesia extraordinaria. ¿Sabes cómo se aprende eso? Cuando tú aprendes a mirar los libros y las cartas que están en la iglesia ordinaria, como por ejemplo las epístolas pastorales. Solamente hay dos oficios que tienen cualificaciones para que la iglesia sepa qué tiene que tener el hombre que quiere ser pastor o que el que quiere ser diácono. ¿Por qué no hay más? Porque al Señor no le plació perpetuar esos oficios. Y por lo tanto, lo único que tenemos hoy, lo único que podemos volver a escoger, lo único que vamos a tener hasta el final de este tiempo, son los hombres que nosotros sí podemos llamar bajo las cualificaciones bíblicas. Alguien dice, pero pastor, llamemos a un evangelista con las cualificaciones de pastor. Pero entonces sería un pastor, no un evangelista. Y no estoy negando el hecho de que hay capacidades especiales para predicar el evangelio. Hay gente que es admirable en esto. Lo que estoy hablando es del oficio. En la iglesia solo pueden haber pastores y diáconos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque en la iglesia ordinaria, como Filipenses, dice Pablo a los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario. Y luego dice, versículo 8, asimismo los diáconos, y no tienes más cualificaciones. Cuando uno toma este esquema, hay muchas cosas que se aclaran de por qué nosotros podemos interpretar la Biblia de cierta manera. Te voy a dar un último ejemplo antes de cerrar. Los presbiterianos, para poder afirmar la doctrina que ellos tienen sobre cómo debe ser gobernada la iglesia por ancianos, ellos toman Hechos capítulo 15 como un texto base para probarlo. Quiero recordarte el contexto. Hechos 15 es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén dice que por causa de esta disensión que se había armado, porque habían gentiles que estaban viniendo a los pies del Señor, era parte del plan de Dios, había conflicto entre los dos pueblos porque los unos comían carne sacrificada, nunca habían hecho cosas rituales como los judíos y los judíos nunca habían estado con gente así. Comenzó a haber conflicto.
estaban comenzando a exigírsele a los gentiles que comiencen a circuncidarse y a guardar las leyes de Moisés. Y entonces se armó un conflicto. Para resolverlo, se juntaron en la iglesia de Jerusalén algunos hermanos, representantes, y estaban allí los apóstoles. Y el texto termina diciendo, o el episodio termina, en que entonces les pareció bien y escribieron una carta, y esa carta se mandó sobre todas las iglesias para que así sea, que así se tenía que hacer en las iglesias de Cristo. Un presbiteriano toma ese pasaje y dice, ¿ves? Hay un grupo que aquí toma decisiones y que aplica esa autoridad en aquellas iglesias que estaban siendo representadas aquí. En el gobierno presbiteriano se escogen pastores, pero de ese grupo de pastores de cada iglesia se forma un cuerpo por encima de la iglesia que se llama el presbiterio. Y el presbiterio tiene autoridad sobre las iglesias que están representadas en ese presbiterio. Ellos dicen Hechos 15. Y yo digo, no, Señor. ¿Por qué no? Si yo te pregunto a ti, te pido que me respondas, ¿dónde está Hechos 15 en toda esta estructura? ¿Tiene que estar en algún momento de por aquí, sí o no? Yo te pregunto, ¿por qué tiene que estar en algún momento de por ahí? ¿Algún argumento? ¿Por qué? El más evidente de todos, porque hay apóstoles vivos en esa reunión. Eso no es parte de la iglesia ordinaria. Nosotros no tenemos apóstoles hoy. El hecho de que hayan apóstoles vivos en esa reunión ya te dice, calma, aquí estamos hablando de algo de lo que podemos aprender, y ciertamente vamos a aprender algo de ahí, pero no es algo que se usa como el patrón de cómo debería ser, porque hoy no tenemos apóstoles vivos. Y ciertamente porque habían apóstoles vivos, ellos tenían autoridad sobre todas las iglesias de Cristo en la tierra. Eran los pastores universales. Pero no podemos aplicar eso en iglesias ordinarias donde no hay pastores universales, sino iglesias locales que tienen pastores locales. En el momento en que tú haces la distinción, las cosas comienzan a caer en el lugar correcto para poder aprender a hacer una buena hermenéutica de la doctrina de la iglesia. Hermanos, me estoy comunicando esta noche, ¿no? ¿Se entiende la idea? Esto es demasiado importante y yo les voy a estar haciendo referencia a esto mañana cuando estemos en nuestras lecciones, porque cuando vayamos a un pasaje, les voy a volver a preguntar, ¿dónde estamos? Acá. Ah, ok. Si estamos allí, entonces hay que interpretarlo correctamente. Porque si te voy a dar un principio, tengo que dártelo tomando el progreso, pero respetando lo que te acabo de enseñar para que realmente pueda ser consistente con lo que nosotros estamos hablando y enseñando. Así que hay un progreso. Esto es otro gráfico que puede ayudarte. Fíjate, la iglesia extraordinaria y la iglesia ordinaria, y tienes en medio una pequeña conexión. Es la transición que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero hoy vivimos en la iglesia ordinaria. ¿Sí? Y aquí otras cosas por el estilo. Muy bien. He terminado casi en la hora, 5 minutos de más. Pero hermanos, espero que esto haya puesto las bases. Gracias por su paciencia. Esta fue la clase más pesada que tuvimos porque era necesario entender el fundamento con el cual nosotros vamos a interpretar y a usar en esta clase de eclesiología práctica.